Bueno, ya estamos próximos a iniciar nuestro programa de confinados para hoy. Entonces, hoy tenemos la segunda parte del tema maldiciones generacionales, verdad o mito. Le doy la bienvenida a Héctor Oliveros, a Dalia Alzate, a Karina Lara, que está con nosotros ahora, se une, ya puede tomar el link y compartirlo. Darío Rendón Cadavid, también le damos la bienvenida a él en la tarde de hoy. Héctor está con Nuri los niños desde el Centro de Ayuda en España. Saludos para ustedes ahí en España. Enrique Berbel, Antonio Padilla, Estefa Vázquez Vélez, buenas tardes. A Gloria Patricia, que está en Orlando, Florida. A Gloria Rendón también la bienvenida. Saludos a Darío Rendón. Luz Aide Arias se une a la transmisión de esta tarde de Confinados, nuestra segunda parte de Maldiciones Generacionales. Lady Villa, bendiciones. Mari Ospina también. Vlade Montoya, un abrazo también. María Islena Cortés, vamos saludando en estos minutos que nos restan para dar inicio a nuestro tema, que quizá no terminemos hoy, entonces se nos va hasta un tercer programa. Gloria Rendón, buenas tardes. Sorani Pineda está con nosotros. Elmer Sepúlveda, buena tarde. Viviana Palacio, buenas tardes. Lista para la segunda parte, así es. Fran Serpa, pastor, buenas tardes. Elmer Sepúlveda, buenas tardes, bendiciones igualmente para ti y tu familia. Elder Manuel, buena tarde. Marislena, buena tarde, María Islena. Darío Montalvo, desde Cartagena. Sorani Pineda, el Señor la bendiga. Luz Aide, buena tarde, Luz Aide. Jenny Sánchez, muy bien, que sí, el tema es muy interesante. Darío Montalvo, desde Cartagena, buena tarde. Y a todos los de Cartagena. Alba Fisco, Yuri Gil, Beatriz Valencia se une. Muy próximos, ayer salió la resolución del gobierno en que los alcaldes pueden autorizar o ya gestionar apertura de iglesias con todos los protocolos. Esto también direccionado con el Ministerio de Interior. Hugo Gaviria, buena tarde. Fran Serpa, pastor, el Señor te bendiga también a ti y a tu familia. Entonces estamos muy expectantes, pues ya las alcaldías tienen luz verde para poder comenzar paulatinamente. Rosario Rangel, buena tarde, bendiciones. Luz Mari Álvarez, bendiciones también Luz Mari en Cartagena. Muy bien, vamos entonces a prepararnos para comenzar. Recuerde compartir el link. La primera parte de Maldiciones Generacionales, verdad o mito, ya está en el Facebook, ahí permanecen grabadas, y en el YouTube. John Díaz, buena tarde. Que vamos a retomar entonces las maldiciones generacionales, verdad o mito. La enseñanza principal de esta, digámoslo así, doctrina, aunque no lo es, o esta enseñanza, está enfocada en que las cosas malas que nos suceden son consecuencia de los pecados de nuestros antepasados. Las enfermedades hereditarias como la diabetes, la obesidad, la hipertensión, etc., también el cáncer inclusive, intentos de suicidio, divorcios, infelicidad, miseria, ruina, desviaciones sexuales e idolatría son consecuencia de los pecados de nuestros antepasados. Eso es lo que propone y supone la teoría de las maldiciones generacionales. Y según esta teoría, las cosas adversas que nos suceden se deben a maldiciones que nos llegaron por parte de un grupo familiar cuyo árbol genealógico fue infectado por la iniquidad. Los que enseñan sobre las maldiciones generacionales dicen que los delitos de una persona fueran genéticamente transferidos a todos sus descendientes. Quiere decir que la gente no solo hereda la naturaleza pecaminosa de sus antecesores, la tendencia humana que todos tenemos de rebelarnos contra Dios, sino que también adquieren la maldad acumulada de sus antecesores. Como resultado de esto, Dios culpa no solo por los propios pecados a un individuo, sino también por los pecados de sus antecesores. Además, Satanás, dicen ellos, tiene derecho a seguir manteniendo un reclamo legal contra los creyentes que no han tratado de una forma eficaz con sus maldiciones generacionales,
resultando en fracaso, violencia, impotencia, profanidad, obesidad, pobreza, vergüenza, enfermedad, aflicción, temor, etcétera, y aún la muerte física. Los proponentes de las maldiciones generacionales luego dirigen su enseñanza a un próximo paso lógico, y es que ellos concluyen que la sangre de Cristo fue derramada por los pecados de cada persona, pero que deben dar un paso adicional para quitar la transgresión que hayan heredado de sus antecesores. Se requiere este paso adicional para que una persona sea liberada de las ataduras que la mantienen cautiva del pecado de sus antepasados, dicen ellos. Y este procedimiento involucra una elaborada ceremonia que consiste en investigar y también enumerar los pecados de los antecesores hasta la cuarta generación, confesando los pecados por ellos, recitando oraciones y declaraciones o declamaciones recomendadas, rompiendo personalmente esas supuestas maldiciones, y entonces ellos se basan en el término iniquidad. Recordemos que la teoría de las maldiciones generacionales se fundamenta en el texto de Éxodo 20, cuando Dios dice que Él visita la maldad. En otras versiones bíblicas dice visita la iniquidad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Éxodo 20, versículos 4 y 5. Ahora, aquí hay un concepto erróneo de la palabra iniquidad. Ya lo habíamos visto, la palabra hebrea awon, que también virtualmente puede ser traducida como pecado, aunque iniquidad tiene que ver con aquella maldad o aquel desvío del camino cuando ya se ha conocido la ley de Dios. Entonces, estos maestros de la maldición generacional basan su enseñanza en alguna combinación de Éxodo 20, 5 y 6, con Éxodo 34, 6 y 7, con Números 14, 18, con Deuteronomio 5, 9 y 10. Cada uno de esos textos contiene las palabras visitar la maldad o la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, la palabra clave, habíamos dicho, de esta falsa enseñanza se encuentra en el término iniquidad, que según ellos ese término es una referencia a pecados graves que atan a las personas aún después de convertirse y venir a Cristo Jesús. Ahora, esas iniquidades son identificadas como ataduras heredadas de los antepasados. Recordemos que la palabra hebrea awon, que traduce como iniquidad o maldad, puede ser similar al tema o a la palabra o al término de hatá, que es pecar, que es maldad. Entonces, dicha iniquidad mencionada en los textos del Antiguo Testamento se refiere a problemas de conducta, y eso es lo que tenemos que empezar a mirar. Son problemas de conducta que se aprenden y no es algo genético que se hereda. Evidentemente, la conducta externa de los padres tiene influencia sobre los hijos. El ejemplo bueno o malo de los padres afecta a los hijos, pero está muy lejos de decir que son pecados que son heredados. Lo que sí es transferible desde un punto de vista genético son las enfermedades que se adquieren genéticamente y la ciencia lo ha demostrado. Pero una cosa diferente es tener una enfermedad hereditaria que es por los genes, por la genética nuestra, y otra cosa diferente es decir que esa enfermedad es un espíritu o que es producto de una maldición por el pecado de los abuelos. Ahora, ya tenemos que diferenciar entre lo que es una maldición, supuesta maldición generacional, a lo que son hábitos pecaminosos aprendidos o conductas pecaminosas adquiridas, aprendidas y repetidas. Ahora, el problema es que la palabra iniquidad y maldad mencionada en estos textos bíblicos se refiere más bien a la influencia parental sobre los hijos y no a una maldición generacional. Entonces, hay un concepto erróneo en la palabra iniquidad o maldad.
Ahora, también hay un concepto erróneo sobre la palabra maldición, porque el término maldición no aparece en Éxodo 20. Aparece yo visito la maldad, que es iniquidad aún, y no maldición, que es otro término en hebreo. Los predicadores que manejan esto de la teoría la teoría de la maldición generacional, manejan esto en relación a los poderes mágicos. Parece más bien una superstición pagana, equivalente a un hechizo o a un encantamiento que llevado casi al ridículo es similar al embrujamiento que convirtió al hermoso príncipe en un sapo. Y este tipo de mitos no existen. Ahora, la gente involucrada en brujería, en santería o en el vudú manejan estos conceptos mientras clavan las agujas en el muñeco o suenan las maracas al enfermo y bailan alrededor del cliente sacudiendo una gallina alrededor de ellos. Pero es que la palabra maldición no aparece en ninguno de los textos bíblicos que los proponentes de maldición generacional quieren usar. La maldición no aparece allí. Ellos quisieran ver la palabra maldición en lugar de maldad, pero ni el lenguaje ni el contexto nos permite forzar eso dentro del pasaje. La palabra de Éxodo 20:25 o 25 es avon. En español se traduce iniquidad o maldad, mientras que la palabra maldición, el término maldición es arar. Y si buscamos en el texto hebreo, aparece es avon y no arar. Entonces, el castigo como maldición sobre las generaciones venideras están ausentes del pasaje. Otro error de los proponentes de la maldición hereditaria es ignorar totalmente el resto del pasaje donde se enfatiza la misericordia de Dios sobre los que aman y guardan sus mandamientos. Entonces esto automáticamente puede cancelar cualquier pretensión de que un cristiano esté marcado por una maldición ancestral y deba ser liberado de ella. En la Biblia vemos que solo Dios, escucha, esto es muy importante. ¿Sabe quién es la persona que más maldice en la Biblia? Dios. Dios es el que más maldice en la Biblia. Ni siquiera encontramos al diablo maldiciendo. Es más el hombre el que maldice, pero es más Dios quien maldice en la Escritura. Y es Dios quien tiene el derecho y el poder de invocar una maldición. Si usted quiere, pues léase Deuteronomio 28, versículos 15 al 68, cuando Dios le advierte a Israel que si no guardan la ley, entonces todas estas maldiciones vendrán sobre ti. En ciertas ocasiones también se le concede a los humanos el derecho de pronunciar maldición, pero siempre con un aval de Dios. Si bien cualquiera puede proferir una maldición con sus labios, de ahí a que se cumpla hay un largo trecho. Entonces mucha gente puede maldecir. Encontramos a Jesús diciéndonos en el Evangelio que bendigamos y no maldigamos. Nosotros somos llamados para bendecir. De hecho dice, bendecid a los que os maldicen. Nosotros no tenemos ni la autoridad ni el derecho de maldecir a nadie. Y aunque alguien pueda maldecir a otro, no significa que por decirlo esto se cumpla. En Proverbios 26:2 dice lo siguiente, que toda maldición viene con una causa. Establece que una maldición dañina dirigida hacia una víctima inocente es totalmente inefectiva. El único que maldice de verdad, y vale la pena repetirlo, es Dios. Y la maldición de Dios, aunque el término suene feo por la fuerza de esta costumbre, es una revelación de su justicia que afirma su derecho a exigir completa obediencia a los seres humanos. Así que el único que se reserva el derecho y el poder de maldecir es Dios. Pero una maldición de parte de Dios es totalmente diferente al concepto pagano-mágico de esa palabra. El primer uso, por ejemplo, de la palabra hebrea arar, maldición, ocurre en Génesis 3:17. Maldita será la tierra por tu causa, le dice Dios a Adán. Es un pronunciamiento de juicio sobre ellos y sobre todo el ser humano por haber pecado.
Maldición en el concepto bíblico es una expresión de la justicia de Dios que se aplica a alguien o a algo como consecuencia de una decisión personal e intencional de desobediencia contra Dios y que el hombre toma haciendo uso de su voluntad. Dios entonces pone distancia entre él y el pecado y podría proferir una maldición. No hay ninguna evidencia, ni histórica ni bíblica, respecto a la maldición generacional. La frase maldición generacional o cualquier otra frase similar nunca aparece en las Escrituras. No se encuentra en ninguno de los dos testamentos. Esto en sí no es suficiente para desechar la enseñanza como no bíblica, pues la palabra Trinidad tampoco aparece en las Escrituras, pero se refleja implícitamente en toda la revelación bíblica. Entonces, el hecho de que la frase maldición generacional no se encuentra en la Biblia debería alertarnos como creyentes con criterios sobre la necesidad de ser cuidadosos, de tener discernimiento y de preguntarnos si eso es cierto o no es cierto. Deben haber pruebas convincentes cuando se estudia toda la revelación bíblica. El concepto entonces de maldición generacional no se halla en la Biblia. Cuando se lee Éxodo 25 y Éxodo 34, 6 y 7 y todos los textos que los proponentes de la llamada maldición generacional usan, hay que ver su contexto del Antiguo Testamento, del cercano Oriente, y se interpreta propiamente y se elimina por completo la posibilidad de que estos textos apoyen la enseñanza de maldición generacional, porque la palabra maldición no aparece allí. Aparece es visitar la maldad. Ahora, ¿qué significa visitar la maldad? Dios le ha dado la ley a Israel. Israel se compromete en cumplirla. Dios dice, si no la cumples serás maldito. Pero Dios dice que si ellos voluntariamente, conscientemente, quebrantan la maldad, y el contexto del pasaje es la idolatría, haciéndose en ídolos y adorándolos, entonces Dios castigará esa maldad y las consecuencias de ese pecado del pueblo de la ley, que es Israel, vendrá sobre ellos y sus hijos la sufrirán y luego más generaciones. Y eso lo vemos en la historia bíblica. Israel fue llevada a la cautividad a causa de la idolatría. Dios visitó esa maldad, pero no se aplica para nosotros hoy. No es aplicable para un creyente. Alguien podrá decir, es que nuestros abuelos eran idólatras. Hay que entender nuestro contexto colombiano como son idólatras, sí, pero Colombia no es el pueblo de la Biblia, no es el pueblo de la ley de Dios. Colombia es un pueblo que ha sido religiosamente católico. Nuestros antepasados eran ignorantes de las Escrituras. El texto de Éxodo 20 es una culpabilidad y una sentencia para el pueblo de la ley, para el pueblo de Israel, para el pueblo del pacto. Nuestros padres, como no cristianos, nuestro país, como un país no cristiano, bíblicamente hablando, no son el pueblo del pacto, no son el pueblo de la ley. Así que la idolatría de nuestros padres puede interpretarse como lo que Pablo diría a los atenienses, por allí en Hechos, cuando fue a hablar en Atenas sobre el Evangelio. Y dice que ellos están entregados a la idolatría, pero Pablo dice, Dios habiendo pasado estos tiempos, estos pecados de la ignorancia, dice Pablo. Nuestros padres fueron idólatras, quizá nosotros mismos también, pero son pecados de nuestra ignorancia. Mas el texto de Éxodo 20 no es para un pueblo ignorante, es el pueblo que ha recibido la ley y se ha comprometido a cumplir la ley. Ahora, si las maldiciones generacionales fueran una realidad, Dios habría dado debidas instrucciones en las Escrituras respecto de cómo tratar con este problema. Pero tampoco hay evidencias bíblicas ni históricas de que la iglesia cristiana estuviera tratando este tema. Ni los apóstoles, ni los padres de la iglesia, ni los líderes de la Reforma la mencionan. Los escritos de estos temas aparecieron en los años 80. Hay diferentes proponentes, Peter Warner, Derek Prince, Rebecca Broom, y en estos días contemporáneos,
con esta señora que les mencioné, que ahorita que escribió el libro sobre la iniquidad. Ahora, ¿cómo es posible que en la Biblia ni los principales líderes de la iglesia por más de 1500 años no hayan mencionado tan importante tema para el crecimiento y la vida fructífera de los cristianos? Por ejemplo, la guerra espiritual y la doctrina de la prosperidad van tomadas de la mano. Además, otras fuentes de ganancia para ellos de la publicación de una lista interminable de libros, sus conferencias, seminarios para romper las dichas maldiciones hereditarias, y el costo es alto para asistir allá. Ahora, nosotros tenemos que advertir que las cosas malas que nos suceden no vienen porque nuestros antepasados hayan pecado, pues todos hemos pecado. La Biblia dice, no hay hombre que no peque. Es más, el texto bíblico en 1 de Juan dice que el que no ha cometido pecado es mentiroso y hace a Dios mentiroso. Si nosotros creyéramos que las cosas malas que nos suceden es porque hemos cometido pecado, o estamos llevando más bien las consecuencias del pecado de nuestros antepasados, tendríamos que decir que la sangre de Cristo no es suficiente para perdonarnos a nosotros mismos con un arrepentimiento particular e individual y personal. De allí entonces que la palabra maldición no aparece en los textos bíblicos de los proponentes de esta dicha doctrina. Visitar la maldad significa que Dios enjuiciaría al pueblo del pacto, al pueblo de la ley, por quebrantar los mandamientos, sobre todo por el tema de la idolatría. Entonces ayer algunos preguntaban, por ejemplo, una pregunta en el chat, una mujer que lleva tantos años de casada y ha tenido 7 abortos prematuros, quiere decir, no ha podido quedar en embarazo, y es que su madre practica la brujería. Puede ser porque su madre practica la brujería, que ella está siendo castigada para no ser madre. Bueno, yo le respondí a ella en el chat que lo que hay que mirar es qué ha pasado con sus otros hermanos. Sí creo que existe la maldad. Creo que la maldad tiene un poder limitado y un poder dado por Dios, porque el diablo no puede hacer nada sin que Dios se lo autorice. Pero no necesariamente esta mujer no puede ser madre porque su madre, su madre practique la brujería. Ella quizá también tenga un problema fisiológico, anatómico, no sé, y hay que mirar clínicamente, médicamente qué viene pasando. Entonces no podemos buscar las respuestas en el diablo solamente, que es otro problema que existe con el tema de las maldiciones generacionales. Supongamos, solamente supongamos, que el texto de Éxodo 20 y los demás textos de Éxodo y Antiguo Testamento sí hablaran de las maldiciones generacionales. Supongamos que fuera así, que no lo es obviamente, pero solamente supongamos que fuera cierto. ¿Quién es el que maldice en ese texto? Si usted lo lee bien, si hubiese la palabra maldición, dice que es Dios fuerte y celoso que visita la maldad. Así que esta maldición vendría de parte de Dios, si hubiese maldición, que no la hay. Pero los proponentes de la falsa enseñanza de las maldiciones generacionales dicen que esa maldición hay que romperla porque es una atadura del diablo. Nótese en la enorme contradicción. Si el texto que ellos utilizan o los textos que utilizan, que es Dios hablando, dice que es Dios el que visita la maldad, sería Dios el que está maldiciendo, cosa que no es, estamos haciendo una suposición. ¿Por qué dicen los proponentes de las maldiciones generacionales que hay que romper las ataduras del diablo porque es el diablo el que tiene a esa persona sujeta a maldición? Hay una enorme contradicción allí. Entonces, alguien dirá, pero ¿por qué nos han enseñado esto en las iglesias? Bueno, básicamente porque los seres humanos siempre andamos buscando las respuestas a las situaciones que nos ocurren. Y andamos buscando sobre todo culpables. Es una vieja práctica. Es tan antigua como el paraíso mismo, como el hombre mismo. Cuando Adán fue llamado a cuentas por Dios, ¿qué hizo? Culpar a Eva. ¿Qué hizo Eva? Culpar a la serpiente. Entonces, la vieja costumbre de buscar culpables a nuestros problemas ve entonces en la maldición generacional, ve un nicho ahí, ve un caldo de cultivo. Una sociedad como la nuestra, donde hay pobreza, dificultades, enfermedades, violencia y una cantidad de maldad,
pues obviamente queremos buscar culpables. Y llega la teoría de la maldición generacional como un alivio para muchos y decir, claro, yo sufro tanto por culpa de mis abuelos, es que yo sufro mucho por culpa de mis antepasados, es que fueron ellos quienes trajeron la maldición sobre nuestro árbol genealógico, entonces tenemos que romper estas cadenas. Pero eso no es cierto. Todos nuestros antepasados pecaron, la Biblia lo dice y eso no es nuevo. Léase Romanos, en Adán todos pecamos y a partir de Adán el pecado está con nosotros. Janet dice, las conductas aprendidas, dice Janet, ¿son ataduras que se pueden reprender y echar fuera? No, las conductas son conductas, no se reprenden. Lo que se reprenden son los espíritus. También ayer en el chat un hombre preguntaba que si el adulterio era una maldición generacional que podía reprenderse. No, el adulterio, la fornicación, inclusive la hechicería, la mentira, son obras de la carne. Léase el apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas y manifiestas son las obras de la carne. Las obras de la carne, la mentira, el adulterio, la fornicación, la borrachera, la mentira, el odio, todo eso son obras de la carne. Las obras de la carne no son espíritus. Los pecadores, la gente que peca por obras de la carne, darán cuenta a Dios por su carnalidad, por su pecado. Si los pecados fueran un espíritu, eso sería muy fácil, pues echémoslos fuera y punto. Y si fueran un espíritu, la gente llegaría al trono de Dios a decirle, Señor, yo fui un adúltero porque tenía un espíritu de adulterio que nadie me sacó, tú no me lo sacaste. Entonces esa persona sería inocente. El adulterio no es un espíritu. Las conductas aprendidas no son espíritu, no se reprenden ni se echan fuera. Las conductas se cambian. Las conductas hay que reaprender, redireccionar nuestra vida. Una conducta aprendida, por ejemplo, fumar. Fumar causa adicción y es una adicción como el alcohol y otras, pero son conductas. En una casa donde hay tabaquismo, donde hay fumadores pasivos y activos, un fumador pasivo termina con cáncer porque fumó indirectamente, consumió la nicotina de sus familiares que fumaban al lado de él. Pero estos fumadores activos dejaban sus cuscas, como llamamos, o sus pedazos de cigarro en el cenicero. El niño curioso cogía eso y empezó a fumar. La nicotina causa adicción, no es una atadura, no es un demonio, es una sustancia que causa adicción. Al igual que el alcohólico, fue alcohólico y entonces bebía en casa, sus hijos siempre lo oían borracho, bebía en casa, dejaba copas medio vacías. ¿Qué hacía el niño? Tomaba porque es una conducta que vio en su padre, entonces el licor puede causarle a él una adicción. Las conductas no se reprenden, las conductas no se echan fuera, se cambian. Bien dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, si tenemos una conducta aprendida, tenemos que reaprender y dejar que la Escritura nos enseñe a ser nuevas criaturas. Nuevas criaturas. El que está en Cristo, nueva creación es. Entonces, volviendo al asunto, si fuera que en esos textos de Éxodo apareciera maldición generacional, es Dios quien maldice. Si Dios es el que maldice, eso nadie puede quitarlo, solo Dios. No puedes hacer ni un tratamiento, ni una terapia, ni una liberación, no puedes ir ni a un curso, ni un exorcismo, ni nada. Si fuera que Éxodo hablara que hay maldición allí, pero no hay maldición. Alguien dirá entonces, si no hay maldición de generacionales, ¿por qué me pasa lo que me pasa? La pregunta es, a todos nos pasa, y nos pasan diferentes cosas en la vida. Todos venimos de familias y descendientes pecaminosos, todos. Pero para eso viene Cristo Jesús. Ahora, esta enseñanza sobre las maldiciones generacionales, ¿qué daño hace tomar livianamente las Escrituras y decir que esto es malo? Bueno, esto es re malo porque está haciendo que el Evangelio no sea totalmente eficaz sobre el creyente, no sea totalmente eficaz sobre el individuo, y está dejando unas cosas sueltas por las cuales supuestamente Cristo no murió o no tuvo la capacidad o el poder para liberarnos de ello. Entonces, en la Biblia y en el Nuevo Testamento, lo dijimos en el primer programa, encontramos que sí hay menciones de Dios o de Jesús
no frente al tema de la maldición generacional, sino frente al tema de la teología de la retribución, de la teoría en que a los malos le deben suceder cosas malas y a los buenos cosas buenas. Allí en San Juan 9 creo que habíamos mencionado, cuando ven a un joven ciego de nacimiento, entonces los discípulos preguntan, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera así? Y Jesús dice, ni este ni sus padres, sino para que las obras de Dios fueran manifiestas en él. Ahora, en el próximo y último programa que veremos la escritura contrastada contra la teoría de las maldiciones generacionales. ¿Qué dice Dios acerca de la responsabilidad individual, de la salvación como un acto particular? ¿Qué dice Dios acerca del pecado individual y la responsabilidad individual? ¿Y cómo es que no tenemos que ser libres de nada, pues el que está en Cristo es una nueva criatura? Mis queridos, gracias por este tiempo. Gracias por estar aquí durante este tiempo escuchando. Creo que he sido claro. Si no, pueden escribir en el chat y dicen no entendí tal cosa, no entendí lo otro. Obviamente que esta enseñanza sobre la maldición generacional, verdad o mito, vamos a tenerlo que unir con mirar si es bíblica la llamada guerra espiritual, porque va ligada lo uno a lo otro. Hay quienes pueden escuchar y decir, el pastor no es espiritual, el pastor no cree en el mundo de lo espiritual. Absolutamente que creo que existe. Pero en el mundo espiritual el poder supremo lo tiene Dios y no los demonios. Así que deje de estar buscando en sus antepasados las raíces de sus problemas presentes. Si usted es un adúltero, ese es su adulterio, esa es su carnalidad. Si usted es un fornicario, esa es su carnalidad, esa es su lujuria. Y usted debe arrepentirse de eso y vivir en el Espíritu. Si usted tiene otro hábito pecaminoso, tiene que venir a Cristo y cambiar de vida y cambiar de hábitos. No le eche culpa a sus padres. Sí, que es que mi padre dijo que yo nunca serviría para nada. Bueno, una cosa es lo que tú creíste que tus padres dijeron de ti y otra cosa distinta es lo que Dios, nuestro Padre eterno, dice que eres tú. Usted tiene que decidir a quién obedecerle. Si a lo que su mamá le dijo cuando era niña, que usted era una buena para nada, que le iba mal en la vida y que le iría mal en todo lo que hiciera, o le crea las escrituras que dicen que usted es una hija de Dios, que usted guarda las escrituras y por guardar las escrituras todo te saldrá bien, o te irá bien, no que todo te saldrá bien, te irá bien, y aún las cosas malas te ayudarán para bien. Ese tipo de maldiciones proferidas por nuestros padres, palabras desobligantes, palabras de menosprecio y desprecio, solo tienen poder, por decirlo así, si yo las creo, pero no hay una magia en ellas. No, si usted, obviamente las palabras de unos padres marcan, son como fuertes golpes y sellos, pero si usted las cree, usted vivirá en lo que Él dijo de usted, no porque haya magia, sino porque usted las hizo su filosofía de vida. Pero si usted cree en lo que dice Dios, de quién es usted y las promesas que Dios le ha dado, su vida tiene que ser diferente. Señor, te damos gracias porque tu palabra es verdad, porque tu palabra permanece para siempre. Gracias por las personas que estuvieron allí pendientes de este video. Yo ruego que tu Espíritu Santo traiga convicción a la vida de cada uno de nosotros. Algunos dicen que no creen porque ellos sienten otra cosa. Haznos entender que el creyente no se debe mover por lo que siente, sino por lo que tu palabra revela, por la verdad de las Escrituras. Por eso tú dijiste, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y tu palabra es verdad. Gracias pues por cada uno de mis amigos y hermanos. Bendícelos y que seamos edificados siempre a través de las Escrituras. Te damos gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Que la paz de Dios y la bendición del Señor sea con todos ustedes. Tendremos una última presentación de este tema de las maldiciones generacionales y esto será en el próximo programa de Confinados. Muchas gracias a Antonio Padilla, a William Alejandro, a Daisy Duarte, a Fran Serpa, a Luzaide, a Cielo Ivette, gracias a Luz Daisy, a Janet Acevedo, a Andrea Monsalve, a Adriana Villada, a Viviana Palacio, gracias a Janet Acevedo, a Marta, a todos, a Gloria Benjumé, a Alberto Gaviria. Bendiciones para todos, bendiciones en sus casas, hasta pronto.